Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en programando.net. En este video veremos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos utilizando .NET y C Sharp. Pero si eres usuario de otro lenguaje o estás aprendiendo o iniciándote en el mundo de la programación, este video podría ser muy útil para ti. Empecemos definiendo qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos no es más que todo como un paradigma en el cual utilizamos objetos y sus interacciones para solucionar un problema como tal. Ahora, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo conceptual que usamos para afrontar un problema y posteriormente hallarle una solución. En el mundo de la programación existen varios paradigmas, como los paradigmas orientados a funciones, paradigmas modulares y el que vamos a ver que es el paradigma orientado a objetos. Ok, se dice que el paradigma de la programación orientada a objetos debe cumplir cuatro pilares fundamentales que son la abstracción, el polimorfismo, el encapsulamiento y la herencia. Ahora empezaremos con la primera propiedad, que es abstracción. En este caso, la abstracción no es más que el proceso de tomar un objeto del mundo real y extraerle las características en las cuales las denominaremos propiedades y métodos. Las propiedades se pueden decir que son las características estáticas del objeto. Y el comportamiento del objeto lo definiremos en métodos. Vamos a tener un elemento muy importante dentro de la programación orientada a objetos que se denomina clase. Clase va a ser el elemento principal donde vamos a definir todos estos elementos que van a servir como molde para poder crear todos los objetos carro que nosotros queramos. Usando Visual Studio voy a crear una clase carro en C Sharp, como agregándole las propiedades y sus métodos como en el ejercicio. Lo que estoy haciendo es abstrayendo las propiedades de carro y definiéndolas en propiedades y métodos en una clase. Básicamente estoy haciendo el ejercicio de abstracción. Bien, ahora vamos a crear nuestros objetos carros utilizando la clase carro. Para crear un objeto carro se conoce como el proceso de instanciar la clase. La instancia de una clase se conoce como objeto. En este caso definimos el objeto carro en una variable llamada carro y con la palabra reservada new y el constructor de la clase, en este caso estoy utilizando el constructor por defecto. Voy a crear un objeto carro y con este objeto puedo acceder a sus propiedades y sus métodos que definí en la clase carro, como son el motor, el color o los métodos de acelerar y frenar. Yo incluso, si quiero, puedo crear otro objeto llamado carro 2 utilizando la misma clase, llamando a la instancia usando el constructor por defecto, y en este caso ya tendría dos objetos distintos. Entonces todo este ejercicio de definir una clase e instanciar una clase se le conoce como el proceso de abstracción dentro de la programación orientada a objetos. Bueno, siguiendo con las propiedades de la programación orientada a objetos, nos encontramos con el encapsulamiento. El encapsulamiento es el método por el cual nosotros podemos ocultar ciertas propiedades o atributos o incluso parte del comportamiento de un objeto con el fin de proteger su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo del carro, en el carro podríamos tener lo que sería un tablero o una gasolina. En el caso del tablero,
el tablero nos mostraría información, o sea, sería un objeto de solo lectura que yo no puedo modificar directamente. Igual pasaría con la gasolina. La gasolina es un elemento en el cual yo no puedo jugar directamente con él, sino que ya dependería de un proceso de llenar el tanque del carro, y cada vez que yo vaya acelerando o moviendo el vehículo, el carro, la gasolina se va consumiendo. Es un valor que existe como tal, pero que yo no lo podría modificar directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el carro, a modo de ejemplo, podría tener una gasolina, pero yo tendría que proteger ese valor porque no podría modificarlo directamente, dependería de otro. Entonces, el encapsulamiento me permite proteger o ocultar ese valor. Volviendo a nuestro ejemplo de nuestra clase carro, a continuación voy a agregar una propiedad que se llame gasolina, pero en esta ocasión voy a hacer que esa propiedad solo sea accesible o sea manejable solo dentro de la clase carro. En este caso podemos utilizar en .NET los que se llaman modificadores de acceso. En este caso estoy utilizando el modo protected, que solo sirve para la clase en sí y sus clases heredadas. En este caso, en el objeto carro creado, si intento acceder a esa propiedad, no voy a poder hacerlo. Incluso en este ejemplo voy a utilizar el modificador private para la propiedad gasolina. Ahora voy a crear dos métodos dentro de la clase, el cual el primero me va a permitir agregar gasolina y el segundo me va a permitir retornar el valor de la gasolina. ¿Qué estoy haciendo? En estos métodos estoy modificando el valor de la gasolina, pero no accediendo directamente a ellos desde la propiedad. Ahora lo que vamos a hacer es que en nuestro método acelerar vamos a modificar esa propiedad de gasolina. Cada vez que se llame a este método, la gasolina va a decrementar, pero primero debemos a nuestro objeto carro llamar el llenar gasolina y agregarle el valor de la nueva gasolina. Posteriormente llamamos al método acelerar e imprimimos el valor de la gasolina luego de acelerar el carro. Luego de compilar la aplicación, la consola nos va a arrojar el valor de 2, que es el valor actual de la gasolina. Lo que hicimos fue primero llamar al método llenar gasolina con el valor de 3 y luego acelerar. Entonces el valor inicial dentro de la variable gasolina es 3 y luego de llamar a acelerar se decrementa e imprimo el valor de ver gasolina. A pesar de que estoy viendo la gasolina, el valor de la gasolina no he accedido directamente al valor de la clase. Entonces todo esto de proteger un valor lo conocemos como encapsulamiento. Ahora veremos la herencia. La herencia es la capacidad de poder crear un objeto a partir de un objeto existente y heredar, así como dice, sus propiedades y también, además de propiedades, heredar comportamientos. Para continuar con el ejemplo de carro, imaginemos que nosotros queremos crear un, otros carros como un carro de policía, un carro de taxis o incluso una ambulancia. Nosotros, a partir de nuestra clase carro, que es una clase base, podemos heredar esas propiedades y podemos adaptarlas a una clase nueva, que sería nuestra clase hija, y así podríamos reutilizar esas propiedades. Entonces la herencia hace parte en la programación de la programación orientada a objetos,
al fomento de la reutilización. Entonces, para ver el ejemplo como tal, vamos a heredar de la clase carro, vamos a crear una ambulancia. Volviendo a nuestro código, lo que voy a hacer es agregar una nueva clase que se llame ambulancia y voy a heredar de la clase carro. En .NET de la herencia se hace de esta forma utilizando los dos puntos. Voy a crear un constructor vacío y en este constructor yo puedo acceder a mis propiedades y también a mis métodos de la clase carro. Es decir, no tengo que reescribir las propiedades si quiero hacer un objeto ambulancia. En este caso, lo que voy a hacer es que no me aparece gasolina. ¿Por qué no me aparece? Porque está privado. Y para que me aparezca debo colocarlo protected. La propiedad protected me permite modificar la propiedad desde la clase y desde sus clases heredadas. Ahora voy a usar una de las propiedades que se llama color y le voy a asignar el color rojo a la ambulancia. Ahora simplemente voy a borrar mis instancias de carro, mi objeto carro, y voy a crear un objeto nuevo de ambulancia. Eh, Se llama ambulancia, lo instancio con el constructor de ambulancia y accedo a su propiedad de color. En este caso, compilo y me debería salir rojo, ya que el constructor por defecto le asigna el color rojo a la propiedad. Aquí estamos viendo que he creado un objeto ambulancia desde un objeto existente y he utilizado propiedades sin tener que volver a crear esas propiedades. Entonces todo esto que vimos se conoce como herencia. Por último y no menos importante, también tenemos el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de que varios objetos puedan responder de diferente manera a un comportamiento. Es un poco complejo al principio entenderlo, pero con un ejemplo de pronto se puede hacer un poco más fácil de entender. Supongamos que tenemos en nuestro ejemplo de carro, nosotros hayamos creado una ambulancia, pero resulta que a pesar de que tienen un comportamiento similar, ellos pueden responder de diferente manera a un comportamiento. Como por ejemplo que un carro puede consumir, digamos, X cantidad de gasolina, pero nuestra ambulancia pueda que consuma 2 veces la cantidad de gasolina que el carro. Es decir, a pesar de que tienen un comportamiento similar o tienen en común un comportamiento igual que es, digamos, el que estábamos manejando de acelerar, ambos aceleran, ambos responden de diferente manera. Ese comportamiento de responder de diferente manera en la programación se conoce como polimorfismo. Recordando nuestro código, nosotros tenemos el método acelerar, que decrementa el valor de 1 de la gasolina. Ahora le voy a agregar la palabra virtual. ¿Para qué se agrega la palabra virtual? Para poder sobreescribir el método en nuestra clase heredada. En este caso sería ambulancia. Y ahora yo aquí puedo reescribir el comportamiento de acelerar para la ambulancia. Lo que voy a hacer es que aquí en este método voy a decrementar el valor de la gasolina en 2. Como podemos ver, estoy aplicando el comportamiento de acelerar para ambas clases, pero de diferente manera en carro y diferente manera en ambulancia. A continuación vamos a instanciar nuestros objetos. Primero instanciamos un objeto carro llamado carro1. Lo que vamos a hacer es que en este objeto vamos a llenarlo de gasolina con el valor de 5. Vamos a llamar al método acelerar y vamos a imprimir en consola el valor de la gasolina luego de acelerar, llamar el método acelerar. En este caso, como
en este caso carro, debería decrementar el valor de la gasolina en 1 como está implementado el método en su clase. Ahora creamos un objeto ambulancia, de tipo ambulancia, instanciamos la clase y hacemos lo mismo. Llenamos la gasolina con el valor de 5 y llamamos su método acelerar. En este caso, como la gasolina decrementa en 2, el valor, en este caso de la gasolina, sería 3. Lo vamos a imprimir en pantalla, vamos a compilar y vamos a ver los resultados. Estamos viendo que para el primer método el valor es 4 y el segundo método el valor es 3. Estamos viendo que ambos tienen el comportamiento acelerar, pero lo han implementado de diferente forma. Eso es polimorfismo. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartir. Y si quieren que hable algún tema en especial acerca de .NET o de programación, déjenmelo en sus comentarios y nos vemos en un próximo video.